Hola, mi nombre es Gisela Carlos Fregoso, soy profesora en la licenciatura en Antropología de la Universidad de Guadalajara. Soy parte del colectivo Coopera, que significa Colectivo para Eliminar el Racismo en México. También soy parte de un grupo de trabajo de la Red Integra, se llama, que es Red sobre Identidades, Racismo y Xenofobia en América Latina y el Caribe, que está alojada en la UNAM. Y como parte del colectivo Coopera, bueno, este video es para decir que como parte del colectivo Coopera, mmm, los que estamos ahí hacemos diferentes cosas, ¿no? Hay personas indígenas, personas negras, personas mestizas, hay una persona francesa y todos intentamos enfocarnos en estudiar y combatir el racismo que se manifiesta de diferentes maneras en México. Eh, yo me intereso en temas concretamente en educación superior, cómo es que opera el racismo en la educación superior y a grandes rasgos, por el trabajo que he realizado, puedo decir que o existe algo que yo llamo las lógicas raciales, ¿no? Esas lógicas raciales es útil el concepto para entender cómo es que operan desigualdades que siguen siendo basadas en color de piel, fenotipo, orígenes, como ser indígena o mestizo, que son categorías raciales finalmente, ¿no? Esas lógicas, raciales en la educación superior, concretamente en educación superior que se dice pública, se pueden manifestar, me parece, desde lo macro, que es lo estructural. Por ejemplo, quienes están en las universidades convencionales, lo que se llama universidades convencionales, que en el caso de México la mayoría son personas mestizas o blanco-mestizas. Solamente del 1 al 3% de personas indígenas ingresan a instituciones de educación superior o IES, también se les llama, y no se tiene datos de cuánta población afrodescendiente, afromexicana o negra están en las universidades convencionales en México. Entonces yo identifico esto como una lógica racial de índole estructural, ¿no? Otro nivel que podemos encontrar es a nivel, bueno, además de quién habita las universidades, a nivel currícula, ¿no? ¿Qué se enseña en las universidades? Yo que provengo de los estudios de literatura, después pasé a la gestión cultural y finalmente en el doctorado a la investigación educativa, puedo decir que muchos de los autores que vimos son hombres europeos, muchos de ellos blancos. Eh, por ejemplo, en la carrera de Letras Hispánicas de la Universidad de Guadalajara, recuerdo que empezábamos por Grecia, luego veíamos todo lo que había sucedido en Europa y finalmente llegábamos a México, ¿no? Como si antes de la conquista no hubiera existido nada, ¿no? Entonces, esto quiere decir que una tendencia, eh, un, la currícula es de corte eurocéntrico, ¿no? O sea, para demostrar que se sabe mucho, en realidad si alguien cuestiona cuánto sabes, en realidad te están preguntando cuántos autores hombres blancos europeos conoces, ¿no? Si te preguntan de sociología, en realidad te están preguntando no por William Edward Booker Du Bois, el primer afroamericano de la Universidad de Harvard, y una clave para entender la sociología moderna, desde de la black radicalness, o sea, de la radicalidad negra, si no te preguntan por Durkheim, ¿no? Si conoces a Durkheim. Entonces esa es otra lógica racial, ¿no? Y así existen diversas, ¿no? Hasta llegar al ámbito de lo cotidiano, de lo cercano, de la convivencia diaria entre los alumnos, donde las dinámicas raciales que se dan es un racismo entre mestizos, ¿no? Donde predomina lo que importa, lo que es relevante, es por un lado la negación de la importancia del color de piel, y por otro lado, pues esto es lo que hace esquizofrénico del racismo en México, ¿no? Y por otro lado, las burlas, las mofas,
los chistes de la gente que tiene una piel más oscura, ¿no? Esa es una primera cuestión que yo encontré en la investigación que hice en el doctorado. Otra característica por la cual también pasan las lógicas raciales es ver quién es más civilizado, ¿no? En este sentido de Ángel Rama, ¿no? De letrado, ¿no? Sí, por lo tanto, en el caso de la Universidad de Guadalajara y del contexto del occidente de México, es muy importante quién tiene esas huellas de lo letrado, ¿no? No es lo mismo hablar francés que hablar náhuatl y además mixteco y además birrárica, ¿no? O sea, si hablas 3 idiomas no te dicen que eres letrado, ¿no? Sino quizá si leíste a tales autores, si hablas de determinada manera, si hablas correctamente, si hablas con lo que llaman aquí sin acento, ¿no? Es una cuestión muy chistosa. Y si suenas con un acento que le llaman aquí de rancho, inmediatamente pasas por un proceso de racialización negativo, ¿no? o desventajoso. Eso es otra característica, otra lógica racial que impera, ¿no? Entonces, bueno, todo este rollo es para decir que conocer estas lógicas raciales y darles su nombre, ponerles nombre y apellido, forman parte de un proceso que le podemos llamar literacidad racial. O sea, si no nos, así como nos hemos alfabetizado y nos han enseñado el mame, mi, momú y cómo se escribe, si no nos enseñamos cómo funcionan las lógicas raciales, ¿sí? Si no nos alfabetizamos, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, si no nos alfabetizamos en cómo funcionan estas lógicas raciales, es difícil que sepamos leer la información bajo otros códigos, otros discursos. Y es difícil que sepamos identificar no solo las dinámicas de racismo, que hay varias iniciativas, no muchas, pero hay varias iniciativas en México que están enfocadas a conocer, desmenuzar y explicar las lógicas racistas, ¿no? Y cómo viven el racismo las personas que son racializadas desventajosamente. Eso es importante, pero no lo es todo, ¿no? O sea, parte de la literacidad racial es conocer también cómo operan la otra cara de estas lógicas raciales, es decir, quién se beneficia de estas lógicas raciales, cuáles son los mecanismos que siguen existiendo para ocultar estas lógicas raciales, ¿no? Por ejemplo, recientemente en una clase que se llama Debates Clásicos de la Antropología Lingüística, estábamos hablando sobre los actos de habla, ¿no? Una teoría lingüística. Y parte de entender los actos de habla es no quedarse solamente con lo que dice la gente, sino cómo reacciona, ¿no? Porque eso también es parte de un texto, lo que llamamos nosotros. Entonces, el ejercicio que hicimos con los estudiantes fue ir con la paleta de colores que diseñó Fernando Urrea del proyecto Perla, que también fue asesor del proyecto La Pora, y una persona de Colombia, ¿no? Usar la paleta de colores y preguntarles a qué color se escribían o con qué color se identificaban, que también la persona que estaba entrevistando les asignara un color y que los entrevistados, los alumnos, todos eran alumnos, dijeran de qué color pensaban que eran sus padres, ¿no? Entonces, sorprendentemente, la mayoría puso a sus padres de un color más oscuro al de ellos, y ellos se identificaban más claros, todos. Es una cosa muy curiosa, o sea, como que esto, bueno, no es curioso, en realidad tiene que ver o se relaciona con lo que, bueno, con lo que ya se sabe, que la universidad genera procesos de blanqueamiento en el sentido no de atendiendo a lo que dice Bolívar Echeverría, no de blancura, o sea, no de color de piel, de que entro de piel morena y salgo de la universidad de piel más clara, pero de blanquitud, ¿no? O sea, la blanquitud es un hábitus, es una forma de actuar, es una forma de vestir, es una forma de conducirte por la vida, es una forma de comportarse, ¿no? Dice Bolívar Echeverría que es un espíritu. Entonces, todo este rollo para decir que la literacidad racial tiene que ver no solamente con identificar las lógicas de racismo, sino también las lógicas de blanqueamiento, de blancura y blanquitud, ¿no?
Entonces, este concepto de literacidad racial es de una chica que está en la Universidad de Santa Bárbara, que se llama Franz Windenstein. La información está en las redes, es gratuita. Y bueno, solamente este video es para invitarlos a que reflexionen sobre este concepto de literacidad racial. Nos puede ser muy útiles. A lo mejor hemos sido parte de las lógicas raciales, hemos reproducido racismo y no lo sabemos. A lo mejor hemos sido racistas